Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Yo Pregunto. Esta vez estoy en Quito. Como ustedes pueden ver atrás, tenemos el paisaje de la ciudad de Quito. Llegué en la tarde, típico en verano, unos fuertes vientos, pero bueno, más allá de un pequeño susto, llegamos a este bello paisaje cuando uno ve estos lindos paisajes andinos con gran luminosidad, muy fresco, muy agradable. Un saludo desde Quito, a sus órdenes. Buenas noches, don Guillermo. Aquí tenemos la primera pregunta. Señor Lazo, mi nombre es Alexander desde Quito. Quisiera saber cómo realizaría el cambio del proceso para el ingreso a la educación superior pública, basándose en qué métodos y estrategias. Mira, yo respeto la libertad individual de todos los ecuatorianos, especialmente de aquellos jóvenes como tú, muy seguramente, que tienen derecho a estudiar la carrera universitaria que ustedes deseen. El día viernes tuve una conversación con una joven guayaquileña que me dijo: yo quería estudiar administración de empresas y la CENESID me dio un cupo para estudiar ingeniería química. Acepté, he estado 90 días, he sacado muy buenas notas, pero no es lo mío, así que me retiré. No tengo empleo, no puedo estudiar. Yo quiero defender el interés de los jóvenes. Esa libertad que ustedes tienen de estudiar en la universidad lo que ustedes quieran. ¿Cómo? Devolviendo la autonomía a las universidades, para que sean los rectores, los decanos y los profesores, que están más cerca de los estudiantes, quienes decidan el destino de la universidad. Comprendan que hay muchos jóvenes que quieren estudiar una cantidad de carreras que las universidades deben de poner en oferta para los jóvenes, y no debe de ser en ningún caso el gobierno el que determine cuál es el cupo y qué debes estudiar tú en la universidad. Paula Navas nos pregunta: ¿cuál será su plan para sacar al país de la crisis? ¿Reducir tantos impuestos y crear plazas de trabajo? Las cifras indican que el crecimiento económico del país es bajo. Las empresas no quieren invertir en el país y el mismo está sobreendeudado. Lo más importante es que la mayoría de los ecuatorianos hoy viven con miedo, con desconfianza, con inseguridad. ¿Por qué? Porque el 60% de ellos tiene una experiencia de que un pariente, un amigo, un vecino ha perdido su empleo, o algún amigo ha terminado por cerrar su empresas pequeñas, y temen que a ellos les pase lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Crear confianza en la economía, para abandonar el miedo, abandonar la desconfianza, abandonar la inseguridad, vivir con esperanza. Pero necesitamos una buena economía que te dé seguridad para estimular la inversión generadora de empleo productivo. Uno de nuestros proyectos, la ley del primer emprendimiento. Si eres capaz de impulsar un nuevo negocio que vaya a crear al menos 10 trabajos fijos, estarás libre del pago de impuesto a la renta por al menos 10 años. Luego, un fondo ayudará a capitalizar tu negocio. Y por último, mecanismos de resolución de fracasos, porque no podemos estigmatizar a los emprendedores porque les vaya mal la primera vez. Tú sabes muy bien que del fracaso se aprende y ahí también se gana experiencia. No hay por qué castigar el fracaso, es parte de la vida. Por eso la primera ley del emprendimiento contendrá artículos que no castiguen a los ecuatorianos que les vaya mal en su primer emprendimiento. Armando Espinosa, le escribo desde Quito para preguntarle: ¿qué piensa sobre el elector ecuatoriano que vive en el exterior? ¿Cuál es su propuesta para el ecuatoriano que piensa regresar al país? Para todos los ecuatorianos que viven en el exterior, en primer lugar les mando un saludo, un cariñoso saludo, un caluroso saludo. Muchos de ustedes quieren regresar, salieron al exterior a buscar aquel sueño que no han encontrado en Ecuador. Claro que los vamos a recibir con los brazos abiertos a todos ustedes, pero queremos recibirlos en una economía que genere confianza, que genere empleo, para que ustedes regresen al Ecuador y logren aquí vivir junto con su familia todas esas experiencias de vida que les permita alcanzar los sueños que fueron a buscar en el exterior. Pero para aquello necesitamos emprendimiento, necesitamos bajar los impuestos, eliminar el exceso de trámites, generar confianza en la economía, estabilidad y un gobierno que moleste menos a los ciudadanos, que respete más la libertad individual de cada ecuatoriano. Buenas noches, soy Pablo Sánchez desde Quito. Tengo una pregunta: ¿cómo logrará que los productos ecuatorianos vuelvan a tener competitividad en el mundo,
ya que los productos nacionales se ven más caros relativamente frente a otros. Tenemos que bajar los costos. Ya ven ustedes cómo muchos padres de familia están yendo a Ipiales para comprar los útiles escolares, porque allá la lista de útiles escolares vale $80, lo que aquí cuesta $300. ¿Por qué? Por el exceso de impuestos correístas, por la sobretasa arancelaria, por el exceso de trámites, por restricciones a las importaciones. Entonces no nos vengan con el cuento de que por desleales se van a Ipiales. No, pues señor, un padre de familia que tiene 3, 4 hijos tiene todo el derecho de buscar la mejor opción para comprar más baratos los útiles escolares para sus hijos. ¿Cómo hacemos que Ecuador sea más competitivo? Bajando el exceso de impuestos correístas, eliminando la sobretasa arancelaria, facilitando el emprendimiento, eliminando el exceso, los requerimientos excesivos de trámites, y que el gobierno saque sus narices a cada paso de la vida de los ciudadanos. Luis Moreno pregunta: ¿qué política de Estado se va a implementar para el control de gasto público? También la de eliminar muchas instituciones que no prestan ninguna función a los ecuatorianos. Mira, ya he explicado en algunas ocasiones este tema. El gasto público se compone de 2 elementos. Lo que es gasto de operación son sueldos, salarios, electricidad, papelería, la gasolina que consumen los vehículos de los funcionarios públicos, etc. Y por otro lado, el gasto de inversión, aquel gasto que se utiliza para construir refinerías, hidroeléctricas, carreteras, clínicas, centros educativos. Yo creo que si los gastos de inversión los llevamos a cabo en alianzas público-privadas, es decir, con recursos del sector privado construimos carreteras, vamos a bajar el gasto. Y por otro lado, obviamente, hay que eliminar la duplicidad de instituciones públicas que hacen lo mismo y otras que no sirven para nada, como aquel Ministerio del Buen Vivir. Jeremy Loaiza pregunta: ¿qué va a hacer con la ley de comunicación que coarta la libertad de informar? Bueno, tirarla al tacho de basura la historia. Está listo el proyecto de ley, tiene un solo artículo. Derógase la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque no hay democracia sin prensa independiente y no hay prosperidad en una sociedad si no hay democracia. Por lo tanto, hay una conexión entre libre prensa y prosperidad en una sociedad. Y nosotros nos vamos a encargar de tirar al tacho de basura la ley de comunicación para replicar en el Ecuador la libre prensa, la prensa independiente. Buenas noches, mi nombre es David Montalvo, le escribo desde Machala. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué va a realizar con los proyectos políticos que quedaron inconclusos en este actual gobierno? Mira, algo importante para el oro es firmar un acuerdo de comercio con la Unión Europea. ¿Sabes por qué? Porque hoy un bananero colombiano recibe $1.10 más por cada caja de banano que le exporta versus lo que recibe un bananero ecuatoriano. Más allá de los proyectos políticos que son muy importantes, tenemos que reconstruir la economía ecuatoriana. A mí me preocupa mucho aquel productor bananero del oro que dice: oye, pero no puede ser que no comprendan que encima de que me golpean el exceso de impuestos correístas, el exceso de trámites, un bananero colombiano reciba más dinero por una caja de banano exportado a Europa que lo que recibe un bananero ecuatoriano. Eso yo lo voy a arreglar, te lo garantizo. Listo, tenemos una pregunta en el mismo sentido, por Marcelo Coronel. Le escribo desde Nueva York. Quisiera saber si firmará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sería una gran oportunidad. Saludos. Pero por supuesto que sí, lo haremos con Europa, Estados Unidos, con el Asia y con todas las regiones del mundo que quieran adquirir productos ecuatorianos. Ahí está la gran oportunidad para poder emprender con creatividad para exportar productos ecuatorianos y talento ecuatoriano. No me cansaré de repetir. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador va a crear oportunidades para todos. José Campos pregunta: señor Lazo, ¿qué hará con los impuestos a los licores y cigarrillos que aumentan el contrabando y perjudican los negocios que viven de esto? Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy claro, ¿no? El exceso de impuestos lo que hace es estimular la informalidad, el contrabando. Al final del día hace más caro todo. ¿Qué tenemos que hacer?
bajar el exceso de impuestos, bajar la sobretasa arancelaria, bajar el exceso de aranceles, eliminar restricciones, impulsar el libre comercio. Eso va a abaratar el precio de lo que se consume en el Ecuador, el precio de los insumos que forman parte de la producción exportable en el Ecuador. Y eso va a facilitar la vida de todas las familias ecuatorianas. Buenas noches, mi nombre es Clever Cepeda y le escribo desde Riobamba, señor Lazo. ¿Cómo ayudaría al sector rural en cuanto a la producción agrícola o ganadera, ya que en la provincia de Chimborazo la migración interna es muy grande? Un abrazo, saludos. Un abrazo, Clever. En nuestro programa agrícola es muy extenso. Debemos de comenzar por capacitación al sector campesino del Ecuador. Segundo lugar, crédito a 30 años plazo, no más del 1% de interés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Capitalizando en al menos $1.000 millones, lo que se llama hoy Banecuador, que se llamaba el Banco Nacional de Fomento, y que tiene que ser un instituto de capacitación también para el campesino. Tenemos que trabajar para mejorar la productividad del campo, eliminando el impuesto a la tierra agrícola, eliminar la sobretasa arancelaria para bajar el precio de los insumos agrícolas, y así tendremos productos, en primer lugar, un sector agrícola más competitivo y precios más bajos en el Ecuador. Nos escribe Enrique Benítez. Quisiera conocer si derogará la ley de herencias y si habrá apertura para las empresas transnacionales para que laboren normalmente en el país. Yo creo que todo padre y toda madre trabaja, se sacrifica, suda, trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche si es necesario. ¿Para qué? Para un mejor futuro para los hijos. Así lo hizo mi padre, así lo he hecho yo por mis hijos. ¿No les parece que ya es suficiente pasarse toda vida pagando impuestos como para que una vez que muerto también le cobren impuestos a ese trabajo honestamente logrado? No, definitivamente que no. Dentro de nuestra contrarreforma tributaria derogaremos la ley de herencia y la ley de plusvalía. ¿Para qué? Para que todo el esfuerzo de un padre de familia quede en manos de los hijos y no del Estado. Buenas noches, señor Lazo. Soy Hugo Galvez desde Machala. Quisiera saber si en su gobierno se reconocerán los derechos de los jubilados. Definitivamente que sí, Hugo. Yo recuerdo cuando mi padre se jubiló, tenía 70 años. Yo tenía 15 años de edad. Mi padre era un hombre muy fuerte y muy lúcido, pero en 9 años se murió, se vino a menos. Y eso es lo que sienten los jubilados, cierto resentimiento con la sociedad. Yo que estoy fuerte, yo que estoy lúcido, parecería ser que la sociedad nos esquina y como que ya no servimos, cuando los jubilados, como el caso de mi padre, tienen mucho que enseñarnos a los jóvenes, enseñarle a los jóvenes ecuatorianos. Por lo tanto, trabajaremos por los jubilados. Y una de las cosas que haremos es pagar la deuda que la sociedad ecuatoriana tiene con todos los trabajadores ecuatorianos que algún día se van a jubilar, cubriendo ¿qué? Esa deuda o ese déficit actuarial del Seguro Social ecuatoriano. Josué Pérez pregunta, ¿cómo enfrentaría el déficit fiscal? ¿Qué medidas tomaría? Bajando los gastos. Uno de los primeros decretos ejecutivos será declarar la austeridad fiscal en el Ecuador, bajar el gasto, no endeudando al Ecuador, porque al final del día, ¿qué es la deuda? La deuda es la suma de los déficits, en el caso de un gobierno, de los déficits fiscales. En el caso de una persona, cuando gastas más de lo que te ingresa, tomas un crédito, está bien, por una vez está bien, 2 veces está bien, pero no puedes vivir toda la vida firmando pagarés. Igual el gobierno no puede vivir toda la vida firmando pagarés, tiene que gastar menos y tiene que priorizar el gasto. ¿Para qué? Para hacerlo productivo. Nos dice Rodrigo Peñalosa, mi pregunta es la siguiente, ¿cree usted que el sector minero merece ser regulado con la participación de los auténticos mineros de la provincia del Oro? Mira, la minería es un tema muy sensible, muy cuidadoso. Yo he prometido que haremos consulta previa en las comunidades para la explotación minera. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros que vivimos en las ciudades nos gustaría que de la noche a la mañana hagan un gran hueco en el parque del barrio, allá donde juegan nuestros hijos, nuestros nietos, y que luego esa explotación minera contamine el ambiente. Yo creo que es importante respetar a cada barrio, a cada comunidad, a cada zona rural y campesina del Ecuador. Por eso creo yo en la necesidad de la consulta previa antes de la explotación de los proyectos mineros.
Miriam Pilataxi. Estimado señor Lasso, primeramente reciba un cordial saludo y permítame dar mi opinión. Pienso que es el mejor candidato para asumir la presidencia, pero también me gustaría escuchar sus proyectos para disminuir el desempleo. Existimos muchos ecuatorianos preparados con título universitario que nos han cerrado las puertas por la crisis económica. Soy madre de familia preparada, que me ha costado mucho conseguir mi título universitario, pero desafortunadamente me encuentro desempleada. Yo te comprendo, Miriam, y te comprendo tanto que las estadísticas del Ecuador revelan que 6 de cada 10 ecuatorianos que están en condiciones de trabajar viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Cuando recorro el Ecuador, muchas madres como tú me dicen, oiga, yo voy con carpeta bajo el brazo a una empresa. ¿Y qué es lo que me preguntan? ¿Qué edad tiene usted? Contesto 35 años y me responden, vaya nomás, que aquí solo damos empleos hasta 30 años de edad. Esa es la prueba de que no hay empleo en el Ecuador. Tenemos entonces que trabajar para que haya más inversión en nuevas fábricas, en nuevas plantaciones agrícolas, nuevos hatos ganaderos, nuevos comercios, nuevos bancos, nuevos medios de comunicación, nuevos profesionales con estudios jurídicos. ¿Para qué? Para crear empleo, para crear trabajo. ¿Y eso sabes cómo lo vamos a lograr? Nuevamente, bajando el exceso de impuestos correístas, eliminando sobretasas arancelarias, eliminando trámites y con un gobierno que interfiera menos en la vida de los ciudadanos. Jessica ABC, ¿qué va a hacer con las salvaguardias? ¿Cómo se va a garantizar la supervivencia de la industria nacional? Eliminar las salvaguardias, porque la prioridad es aquel padre de familia que tiene derecho a comprar útiles escolares más baratos. Por lo tanto, hay que bajar los costos. Y claro que la industria nacional es importante, por supuesto que sí, pero necesitamos una industria competitiva. No es posible que un padre de familia reciba un reclamo, digamos así, del presidente en la última sabatina diciéndole usted es desleal. ¿Desleal por qué? Porque se va a Ipiales a comprar útiles escolares en $80 cuando en Ecuador vale $300. ¿Cuál es la razón por la que un padre de familia tiene que subsidiar los costos excesivos del Estado a través de impuestos, a través de sobretasas arancelarias? No, señor. Tenemos que bajar ese exceso de impuestos, eliminar esa sobretasa arancelaria para que el padre de familia encuentre en Ecuador los útiles escolares a $80 y no a $300. Nos pregunta Luis Crespo, me gustaría saber, cuando llegue a la presidencia, ¿qué hará con los trabajadores informales que buscan una manera de sacar el sustento diario para su familia? Respeto es la palabra para ellos, porque son padres de familia, madres de familia, que guiados por el amor a sus hijos, salen a vender cualquier cosa en los centros urbanos y por lo tanto tienen que ser recibidos con respeto, y eso es lo que van a tener en nuestro gobierno, respeto. Al mismo tiempo trabajaremos para crear oportunidades a efectos de que dejen la informalidad y pasen a la economía formal, logrando un trabajo fijo que les haga relativamente predecible su vida. Gerardo Arcos, buenas noches, mi futuro presidente de la República del Ecuador. Gracias, Gerardo. Yo, como los millones de ecuatorianos, le estamos muy agradecidos por este maravilloso espacio. De antemano le pregunto cuáles serán las clases de asesores que tendrá en su mandato. Gente como tú, Gerardo, ciudadanos como tú, padres de familia, madres de familia, gente sencilla como todos los ecuatorianos, pero muy bien preparadas, estudiados tanto en buenas universidades del Ecuador como en el exterior. Muchos de ellos ya me acompañan, son más de 100 profesionales, la mayoría de ellos jóvenes, no porque los jóvenes sean mejores que los adultos, simplemente porque los jóvenes merecen también una oportunidad y tienen mucho que decirle a la sociedad ecuatoriana. Listo, don Guillermo, hasta aquí hemos llegado, puede despedirse de sus seguidores, esta vez sí nos hemos extendido un poco. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por el interés de participar en este programa. Yo leo con mucho detenimiento las preguntas que ustedes tienen y una vez que termina el programa en la noche, ahí un poquito ya abrigadito para el frío de Quito, me pongo a leer todos sus comentarios y todas sus inquietudes y las guardo para el siguiente lunes. Participen, que yo personalmente chequeo sus preguntas y tengo interés en responder cada una de ellas.
Claro, no podemos quedarnos por 2 horas, es lo que yo quisiera, el tiempo que quisiera destinarlos a ustedes, pero no los quiero aburrir. Además, creo yo que debemos dejar en la historia estas largas cadenas de los gobiernos. Yo creo que con 15 minutos a la semana basta, pero en todo caso, gracias por su interés, siento su apoyo, siento su respaldo cada vez que ustedes participan en Facebook con comentarios, inquietudes y preguntas. Un abrazo y una feliz semana para todos ustedes.